sos valiente, que no teme a lo que siente. Venga, yo soy Milagros, mucho gusto. Hice el pastel riquísimo que me encargaron. Y bueno, pues ahora el señor que no me deja entrar, ¿verdad? Bueno, ¿entro o lo va a llevar usted? Lo que sí le voy a pedir es que me pague, ¿eh? ¿Y usted? ¿Trabaja acá? ¿Es chofer? ¿O guardaespaldas de alguno de los ricachones? Ay, fíjese, yo tengo una amiga guardaespaldas. No se siente bien, ¿verdad? Y aparte, se ve bien seriecito, nada conversador. Ya sé por qué me mira así. A mí me parece que usted me conoce, ¿verdad? ¿Sí? Decidí confiar en Juan Marcos porque él es el padre de uno de sus hijos. Y ya que él sabe que ella no es una asesina y el inspector Duval conoce toda la verdad. Me parece muy bien. A mí también. Pero Miguel dice que no hay que exponerle a su pasado. Perdón, ¿alguien sabe qué pasó con el pastel? ¿Qué pastel? Ángela me llamó hace un momento. Iba a entregar un pastel a una casa. ¿Ángela? No es la primera vez que yo lo veo a usted. Pero bueno, no sé si usted me vio a mí antes. Es que tengo algunos... ¿cómo decirlo? Problemitas de salud. Y pues me olvido de algunas cosas. ¿Se siente bien? ¿De verdad se siente bien? Oye, ¿el señor es mudito o qué? ¿Qué sabes de ese pastel? Pues no mucho. Parece que lo trajo una pastelera que está en la puerta. A ver, ¿qué pasa? Dice que Ángela trajo el pastel. ¿Perdón? ¿Ángela está viva? Perdón, es que me cuesta reaccionar. Pues sí, ya me di cuenta. ¿Es por el pastel? No me diga que está desilusionado. ¿Qué? ¿No le gusta cómo lo presenté? Sam. Milagros. ¿Qué es esto? Ella no es Milagros. Sí, esa es la dirección. Por favor, manden una ambulancia rápido. No sé, supongo que es una sobredosis, eso sí, pero no sé de qué, supongo que de heroína. Sí. Por favor, apúrense. Dile que sí soy Milagros. ¿Es amigo tuyo? Bueno, yo lo vi en tu boda de lejos. Sí, Milagros, sí. Lo que pasa es que él te confunde con otra persona. No digas nada. ¿Quieres? Yo después te explico. Pues la verdad, yo no entiendo mucho. Pero supongo que tampoco me incumbe, ¿verdad? Así es que les dejo el pastel. No me siento bien, Sam. Estoy muy rara y mejor me voy. Tú no te vas. Discúlpame, yo no me estoy rehusando a ir, pero es que yo no he hecho nada malo. Él es jardinero. Se la pasa todo el tiempo en la casa de los Arroyo. Además, nunca he tenido ningún problema con la justicia. ¿No será que lo están confundiendo con su hermano? Seguramente es eso. Usted es Camilo Cayetano Martínez. Sí, señor. Cayetano es el nombre de mi padre, pero yo no he hecho nada malo. Lorena, tienes que creerme, yo no he hecho nada malo. Camila, no te preocupes. Yo voy a buscar un abogado. Voy por ti. ¡Suélteme! Por favor, Juan Marcos. Ella y yo somos amigas. Tú la estás confundiendo con otra persona. No, claro que no. Yo no me siento bien. Ven conmigo. Yo después te explico, te lo suplico. ¡No! ¿Qué está pasando, Samantha? Ángela perdió la memoria. Ella cree que se llama Milagros. Me preocupa mucho por su estado de salud. Me da miedo. Sí, te ves muy preocupado. Demasiado para ser casi una desconocida. Milagro, ¿qué le pasó? Se sintió mal y se desmayó. Yo la voy a llevar a descansar. Y ya vamos a hablar de Ángela.
Bueno, Ya tenemos a Camilo Martínez. inspector Duval, en este momento no puedo ir para allá. Estoy en una emergencia. En cuanto me desocupe voy. ¿Está bien? Mire, ya se lo expliqué muchas veces a los oficiales. Eso tiene que ser un error. Yo simplemente soy un jardinero, me dedico a cuidar plantas. Nunca he hecho nada ilegal, así que yo, la verdad, no sé por qué estoy aquí, pero yo ya me voy. Ok. Esto no es ningún error, señor Martínez. Esto es un pedido de colaboración voluntaria con la justicia. ¿Voluntaria? Yo necesito salir de aquí. Recuperarme. Vengarme. De las que quisieron dañarte, me voy a vengar yo. Pero sin muertes. A mi manera. Yo quiero vengarme de los de afuera. Esos que me hicieron tanto daño. Tú fuiste compañera de celda de Ángela Valdés. La única satisfacción que tengo en esta vida es saber que está muerta. Haberla matado, que se haya pulverizado en las llamas. Que esté lejos para siempre de Juan Marcos. Me parece que está empezando a reaccionar. Y antes de que lo haga por completo, quiero que alguno de ustedes dos me explique qué está pasando. Yo te lo voy a explicar, Juan Marcos. Gustavo, ¿será que puedes bajar, por favor? Es que no quiero que Ángela se despierte y te vea aquí. De pronto todo esto se le va a hacer mucho más confuso. Está bien. Pero no me voy a ir de aquí sin saber que ella está bien. Evidentemente Ángela sobrevivió al incendio, pero ella entró en shock. No recuerda nada, Juan Marcos. Ella cree que trabaja en una pastelería, cree que se llama Milagros. No te recuerda a ti, no me recuerda a mí, no recuerda a sus hijos, no recuerda nada. ¿Y ese tipo? ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver con ella? Baja la voz. Ay, ¿dónde estoy? Por favor, sal. Pero es que Sal. Perdimos los dos. No, yo nunca pierdo. Doy un paso para atrás, puede ser, pero luego doy varios hacia adelante. No morí envenenado, cosa que usted hubiese querido. Me echaron de la casa que usted gentilmente le regaló a mi hijo. Ahí está la familia completa, Willy, Samantha y Nicolás. Mi hijo quiere vivir con su madre. Bueno, esa era una posibilidad. Yo finjo dar un paso al costado. Pero quiero que sepa que si usted no pudo antes con todos sus intentos que tuvo en mi contra, no va a poder ahora. ¿Ah, no? No. Yo voy a luchar por Samantha. Ella va a ser mía. Contra su hijo, contra usted, contra el que se me ponga enfrente. Que gane el mejor. Entonces lo de ella es psicológico. Sí. Por eso es que no hay una pauta de qué es lo que pueda estar pasando. ¡Tú la secuestraste! ¡Cálmate! ¿Qué le hiciste? ¡Cálmate! Yo la salvé de la calle. Cuando lo hice ni siquiera sabía quién era. No estaba sola, estaba con Nora, que en ese momento me dijeron que se llamaban Lourdes y Milagros. ¿Quién es Nora? Nora es mi madre. Comencé a hacer averiguaciones porque había muchas cosas que a mí no me cuadraban. Tengo contactos en la policía y así fue como me enteré de la verdadera historia. ¿Y esas llamadas que yo recibía qué? Eran de Milagros, ¿no? Porque ella recordaba un número. Y en ese momento Lourdes, Nora, me dijo que las estaba persiguiendo un tipo que le quería hacer mucho daño a Milagros. ¡Deja de llamarla Milagros! ¡Cálmate, Juan! ¡Esa Ángela! Está bien. Ángela. Después me enteré de la verdad, que son prófugas de la justicia. Hay algo que no entiendo. Cuando supiste que las dos eran prófugas de la justicia, ¿por qué no las denunciaste? Porque yo me di cuenta que las dos eran víctimas, no culpables. Por eso vine. Porque me llamaron para encargarme un pastel. El mismo que hice para tu boda.
Yo tengo que regresar. Es que Gustavo se va a preocupar por mí. Además, yo no sé si ese hombre es amigo tuyo, pero el otro día me pasó lo mismo, Sam. ¿Por qué reaccionó así? Mira, quédate tranquila, ¿sí? Ahorita lo importante es que te sientas mejor. Entonces sácame de esta casa. ¿Quién fue la que quiso envenenar a mi hija? ¿Quién fue la cobarde? Tú le diste las galletas. Te juro que yo no sabía nada. A mí me las dieron. Me dijeron que se las regalara a Fernanda. ¿Quién te las dio? A ver, ¿quién es la valiente en enfrentarme, ah? Porque mi hija terminó en la enfermería. ¿Lo sabes? Muy bien. No hay ninguna valiente entonces. Así que sepan que de ahora en adelante, cada vez que se sienten a comer y prueben su comida, ese plato puede llegar a ser el último. ¿Quedó claro? Buenas. El médico me dijo que me salvaste la vida. Tuviste un paro cardíaco provocado por la sobredosis. Esta vez llegué a tiempo, pero la próxima vez quizás no. No va a haber próxima vez, te lo juro. Lo sé. Y no hace falta que lo jures. Porque aquí esto se acabó. Por eso decidí ayudarlas. Les di alojamiento en mi casa. Entre los tres sacamos adelante la pastelería y Milagros. Ángela. Ángela. Con sus pasteles hizo que el negocio fuera un éxito. Mira nada más. Así que eres pastelero o repostero. Bueno, sí, soy pastelero. Ay, Dios mío. Pero también fui policía. A ver, yo creo que aquí tenemos que calmarnos y pensar que la salud de Ángela es lo más importante. ¿Quién sabe todo esto? Miguel, Samantha y el inspector Duval, que por ahora y por la amistad que tiene conmigo se va a callar. Pero sería muy peligroso que regresara a la cárcel en las condiciones en las que se encuentra. Bueno, ¿y qué sabes de su salud? Ya que lo sabes todo. Hablé con un amigo que es psiquiatra. Me dijo que o puede recuperar la memoria en cualquier momento o puede no recuperarla nunca. Pero es muy peligroso obligarla a que recuerde, porque puede perder la razón. ¿Cómo? ¡Mi amor! ¿Viniste?